Bueno, gracias, feliz noche, gracias por estar hoy. Gracias a Dios que nos permitió prácticamente una semana, que ya tanto en la mañana como en la tarde, de la ahorita en la noche. Así que gracias por la bendición de Dios que nos ha otorgado y oremos para que Dios nos ayude a orar y también para poder comprender más de esto, de lo que estamos viendo. Padre, en nombre de Jesús, te agradecemos por la oportunidad de orar, la oportunidad de estar aquí reunidos, porque tú nos has dado la pauta, la gracia, la bendición de estar contigo. Ayúdanos para poder hoy orar y para poder aprender de ti y tu salvación. Ayúdanos a sumergirnos en tu presencia, tu verdad y tu santidad y guíanos para ser obedientes y sensatos. En el nombre de Jesús, Papito Rey. Amén. Y amén. Bueno, como hemos estado viendo, creo que son 3 días, ¿no? Desde el martes, creo, no me recuerdo. Sí, La oración miércoles, no me recuerdo. La oración de Elías, y solo vamos a leerlo otra vez. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Entonces, como ya hemos venido hablando sobre lo que es la oración de Elías, no tenemos que tratar de poner excusas o permitir que el enemigo ponga excusas en nosotros, porque no depende de lo que somos, sino la oración de justicia que hagamos con respecto a lo que puede venir como nuestra nación santa, por así decirlo, pero también lo que podemos manifestar, la justicia en las casas, la justicia en nuestro trabajo, la justicia en cualquier lugar. Va a manifestar y va a marcar un cambio en la vida de cada persona, pero la idea es entrar en una oración ferviente, una oración dedicada, eh, una oración pues que sea constante día tras día. Y no olvidarnos de eso, pues de que podemos comenzar con algo pequeño, si lo queremos llamar así, ¿verdad? De comenzar de nuestras casas. Pero entender también de, como les digo, que Dios va a escuchar la oración de justicia, de que si nosotros oramos en justicia, Dios va a oír y va a operar, pero nosotros tenemos que ser constantes en oración. La constancia va a ser algo vital para que Dios transforme nuestras vidas y nuestros corazones y nosotros no desesperanzarnos. Una de las cosas que nos va a ayudar para ser fervientes en oración o ser constantes, tener empeño, es tener esperanza. Si no tenemos esperanza, no vamos a comenzar a desistir de las cosas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la esperanza es algo que se espera. O sea, está la fe. La fe es la esperanza de lo que se espera. Pero, o sea, voy a leer el versículo que se me olvida, porque no hable yo cosas raras. Dice acerca de la fe, Efesios, perdón, es Hechos, es Hebreos 11:1. Entonces, ¿qué dice Hebreos 11:1? Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La certeza de lo que se espera. Es decir, yo voy a esperar algo, tengo que tener esperanza. Tengo que saber que algo ha de venir. Entonces uno tiene que tener bien enfocado de que tenemos una esperanza. Tenemos que tener una esperanza, es decir, en qué esperar. Entonces yo me puedo poner a orar, pero si yo no tengo una esperanza, es decir, la esperanza que mi familia sea salva, o mi casa sea restaurada, o mi vida espiritual entre en un avivamiento, independientemente de lo que ustedes piensen, si usted no tiene la esperanza de eso, no tiene fe en eso, no va a acontecer. Mentir, uno va a desistir, uno va a decir, es que yo oro y no pasa nada. Entonces uno tiene que tener esperanza, tiene que tener fe. Y Dios mismo va a proveer de esa esperanza y esa de fe. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios es un Dios de fe. Dice, y el Dios de esperanza, perdón, Dios es Dios de esperanza, y el Dios de la esperanza os llene de paz y gozo en el creer, para que sea lleno del Espíritu Santo. Entonces nosotros podemos pedirle a Dios la esperanza. Ya habíamos visto, creo que el miércoles hablamos del anhelo, ¿no? El anhelo de ese fuego que Dios puede poner el anhelo en una persona para ponerlo a orar, pero también tenemos que entender que hay una esperanza. Ayer también vimos un poco de ser constantes en orar, porque esto puede durar 20 años, 15 años, etcétera. Pero si no tenemos fe, es decir, o no tenemos esperanza,
no podemos hacer nada. Y tenemos que entender eso, tener la esperanza de esperar, de tener fe en eso, saber que se va a cumplir. No, tal vez no en el tiempo que yo tenga o el tiempo que yo quiero, sino en el tiempo que Dios necesite, por varias razones. Una es porque hay una guerra espiritual que está activa. Y segundo, también porque entendamos de que hay tiempos en Dios que tenemos que cumplir. Como la Biblia dice esto, que nosotros podemos cumplir las cosas en 40 días, perdón, ¿qué es? En 10 días o 40 años. Es lo que pasó con el pueblo de Israel. Por no creer a la promesa, por tener miedo a lo que iba a acontecer, de pensar que había gigantes allá afuera, a causa de eso, ellos hicieron las cosas en 40 años y no en 10 días. Por haber tenido miedo, por no tener esperanza, por no tener fe. Tuvieron que esperar más del tiempo definido para que se muriera, para que todos los que no creyeron a esa promesa murieran y la nueva generación podía entrar a la oración, perdón, a Canaán. Entonces uno tiene que tener bastante fe cuando uno ora, pero como le digo, una fe dedicada, perdón, una oración con fe, una oración ferviente, pero tiene que ser dedicada a través de la fe para poder agradar a Dios. Porque si no, no nos va a servir de nada orar por algo que no creemos que va a pasar. Nosotros tenemos que estar convencidos de que, de que en la fe, perdón, que la oración que hagamos esté en fe. Espero que me traiga un poquito, pero entonces, entonces necesitamos prestar bastante atención a Elías, porque también si vemos un poco de Elías, dice que Dios es Jehová, ¿sí? Entonces tenemos que concentrarnos en la identidad que nos presenta Elías, los ejemplos que nos dan a través de la vida, cómo ha estado Elías constante, que estuvo constante en oración y la fe de entender que eso iba a acontecer. ¿Entienden? Entonces tenemos que tener bastante fe para orar fervientemente y no solo orar fervientemente sin fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, es ilógico orar por algo. Es como que yo fuera todos los días a un lugar a pedir algo y sabiendo que no me lo van a dar, prácticamente es una pérdida de tiempo. Entonces nosotros tenemos que entender, pero en la introducción. Entonces tenemos que orar fervientemente, pero tenemos que hacerlo con fe. Tenemos que hacerlo con esperanza y no tenemos que perder esa esperanza. Porque si no sé que algo va a venir, ¿cómo he de esperarlo? Es por eso Jesucristo pone su venida, para que nosotros estemos en la espera. Y tenemos que entender de que el espíritu de Elías, el fluir de Elías, es una restauración familiar, es una restauración de todas las cosas. Y tenemos que orar en esa oración ferviente para todo. Que nuestra oración sea llena de fe, que nuestra oración sea llena de esperanza, que nuestra oración sea constante, para que no tengamos una fe fingida, como lo dice Timoteo. Le dicen a Timoteo que tu fe no sea fingida, porque uno finge cosas. Uno finge ir a oración y que las cosas van a estar bien y es mentira, uno no cree eso. Uno tiene alguna esperanza de que las cosas cambien, pero a nuestra manera. Entonces nosotros siempre que vayamos a orar, tenemos que orar con fe. De nada me sirve orar constantemente si no tengo la fe de eso. Y Dios me va a proveer de esa fe. Esa fe la va a proveer a través de la escritura. La va a proveer a cada vez que yo me acerque a leer, cada vez que yo me acerque a orar, buscando esa fe. Porque sé que si yo me acerco a orar, Dios me va a hablar. Si yo sé que yo me acerco a leer, Dios me va a hablar. Y la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Cristo. Yo tengo que ser bien consciente de lo que creo y lo que no creo. Si yo soy consciente de eso, va a ser mejor porque yo voy a saber qué hacer. De lo contrario, va a estar difícil. Yo voy a creer que sí, sí, Dios puede hacer descender el fuego del cielo, pero no desciende. Entonces no tengo una fe fingida. Yo puedo creer, no, es que Dios puede restaurar casas, pero si no tengo la esperanza de eso, si no tengo la fe de eso, no voy a orar por eso. ¿Me entienden? Es lógico con la fe. Entonces, por ejemplo, si yo le digo a alguien, mira, levanta la silla que está ahí, pasarla para otro lugar, él en su fe dice, lo puedo hacer, lo agarro y lo pone. Tal vez no se pone, ¿será que puedo? ¿Será que no puedo? Simple y sencillamente ve que es una silla de plástico, él tiene la fe necesaria
Agarra esa silla y la mueve. Tiene la fe. La fe lo motivó a qué? A hacerlo. Pero si yo le digo, mira, hazme el favor, agarra ese camión con tus manos y móvelo a la otra cuadra. Él dice no lo puedo mover porque no tiene fe y ni siquiera lo intenta porque no hay fe. Porque él calcula y si yo no lo puedo hacer. Entonces, al no tener esa fe, no lo motiva o no lo lleva a hacerlo. Y aunque tal vez pudiera y tal vez le dijera, mira, no lo cargues, aquí tienes esta llave, abrí el camión y entrar y lo conducís y moverlo una cuadra. Aún así tampoco lo haría porque alguien diría, no sé manejar un camión. Porque creo que manejar un camión es diferente a manejar un carro. Entonces su fe tampoco le serviría para eso. Tal vez él diría, yo tengo fe de poder, lo puedo lograr y tal vez pero puede ser peligroso porque se puede ir a estrellar. Entonces, si yo no tengo fe, no sirve que yo haga todo lo demás. Entonces, la oración de Elías fue una oración de fe. La oración de Elías fue una oración realmente motivada por la fe, saber que iba a acontecer algo. Y eso le incentivó a moverse en oración. Entonces, si nosotros tenemos que ser bien conscientes de la fe, bien conscientes de la esperanza, bien conscientes de eso, porque si no, no nos va a motivar a orar como una fe de Elías. ¿Me entienden? Y como le digo, la idea de esto es sacar la esencia de las cosas y esa esencia trasladarla a un lugar. ¿Cómo así? Cuando uno ve a Elías, por ejemplo, en este caso, uno puede decir, es que Elías hizo que no lloviera. El enfoque no es que llueva o no llueva para nosotros. El enfoque es qué es lo que Dios está poniendo en nosotros para que nos motive a orar. Basado en eso, eso vamos a lograr. ¿Me entiendes? Si alguien necesita que su vida espiritual sea restaurada, él se va a enfocar en fe y se puede dedicar en oración. La pregunta es, ¿qué me puede evitar a mí acercarme a esa oración de fe para que yo sea restaurado? Porque yo tengo que ir bajo esa fe y esa fe va a ser atacada. Mi fe va a ser bien atacada por el enemigo. Una de las cosas es, mira, yo no te voy a oír, sos un gran pecador, ¿no? Pero ¿qué dice aquí? Elías era sujeto a pasiones semejantes. Entonces, este versículo nos va a dar la pauta a nosotros de entender de que tenemos la fe de acercarnos. Y por eso mismo lo remarca Santiago. Tal vez ya le pasó. Y él decía, bueno, me voy a ir a orar, pero ¿cómo se llama? No es lo que debo hacer, pues. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, que Santiago, yo no sé, estoy muy seguro ahorita si Santiago era hermano de Jesús, pero imagínense el nivel de acusación que había podido tener Santiago tal vez para acercarse a orar y que yo le había puesto el ejemplo de Elías. Y él entender de que no importa qué tan mal o qué tan pecador haya sido, sino que simple y sencillamente lo que Dios quiere es una oración de justicia. Que es lo que quiere es una oración de fe. Entonces necesitamos tener la fe de las cosas que van a pasar, que Dios nos está poniendo desde ya. Si no, vamos a orar sin fe. Vamos a orar por religión. Vamos a orar porque hay que orar, porque nos mandan a orar. Pero si no oramos con fe, esto no se va a dar. ¿Por qué? Porque sabía Elías que si oraba no iba a llover. Entonces él sabía, bueno, yo sé que Dios lo puede hacer porque no lo estoy haciendo bajo el precepto de la justicia, bajo el precepto de la verdad. Entonces yo me voy a acercar a orar para que no llueva. ¿Por qué? Por amor a mi nación, por amor a lo que estoy haciendo. Y él se entregó en fe a orar. Entonces nosotros tenemos que hacerlo de la misma manera, orar con fe. Orar ferviente, sí, pero con fe. Sabiendo que las cosas van a acontecer. Puede tardar. Como le digo, porque es una gran guerra de fe y es una gran guerra que también va a acontecer sobre toda una nación. Si yo oro en fe, las cosas se van a dar y va a ser algo que me va a activar para que yo vaya a orar fervientemente. Si no, como les digo, como el ejemplo de la silla, yo le digo, mira, mueves así, él dice, ¿cómo voy a poder yo hacerlo? ¿Me entiendes? Si es algo muy pesado, pero es una vacía de plástico, no pregunta, no piensa, simplemente lo agarra y lo hace. Por eso cuando Jesús dice el grano de la montaña, si ustedes tuvieran
fe con un grano de mostaza, le dirían a este monte, ven y échate en el agua. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque como le digo, vemos la fe que es algo tan sencillo como eso, ¿va? Pero a veces uno no lo aplica. Es agarro una silla, lo muevo. O sea, mi mente ya está puesta en fe de que lo voy a hacer. Entonces, igual son las oraciones. Uno tiene que comprender de que Dios lo va a hacer, Dios lo puede hacer. Lo que pasa es que uno se tiene que convencer de eso. ¿Por qué? Porque en este caso no es que Él hizo que no lloviera, fue la oración y que le impartió la misma oración, le impartió la fe necesaria para que no lloviera. Y esa misma oración dice, y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. Entonces la oración o el poder de la oración, por así decirlo, no se basa necesariamente en mí, sino que en quien confío en oración. Y la constancia que yo necesito para orar, de saber que Dios no está haciendo oídos sordos, Dios no está haciendo las cosas porque sí, pero necesita que yo vaya y me acerque en oración y que no desista. Y lo que me va a llevar a no desistir en mi oración ferviente, en mi oración de fe, va a ser la fe. Entonces necesitamos orar fervientemente, necesitamos orar con fe y tener esperanza en Cristo Jesús. No dejemos de orar, no dejemos de leer, pero tengamos fe en lo que estamos haciendo. Porque como le digo, de nada sirve, es como que yo llegara con alguien y le dijera, mira, necesito que me prestes 100 quetzales. Pero mira, yo sé que no me lo vas a dar, pero dámelo. Ah, mejor, mira, ya sé que me vas a dar, mejor me voy. Y otro tratar de sacarse los 100 quetzales, ¿no? Entonces eso no es fe, inclusive puede ser desagradable, ¿no? Imagínese qué desagradable es llegar con alguien y pedirle pensando que no le van a dar a uno y decírselo uno. O que el otro examine y dice, ¿por qué me viene a pedir si piensa que no le voy a dar? Igual pasa con Dios, pues uno llega delante de Dios y ora pensando que no le van a dar. Entonces como que es muy contradictorio en nuestras oraciones, ¿no? Entonces uno tiene que estar bien presente en no tener una fe fingida. Uno tiene que tener una fe bien cimentada, uno tiene que tener una fe de lo que va a orar, es porque Dios me está mandando a orar, porque lo que estoy diciendo está escrito, porque lo que estoy diciendo va conforme a lo que Él necesita, y me voy dirigido en esa oración. Como digo, es en todo lo que es basado en justicia, Dios lo va a dar. ¿Por qué? Porque es para Él. Que no veamos las cosas no significa que no estén, pues es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Como les digo, hay escenarios que son cambiantes, pues. Uno quisiera que la nación de Guatemala cambiara de la noche a la mañana, y se podría, dependiendo de mi entrega, dependiendo de mi fe. Pero también necesito yo, también lo que yo necesito es que yo tenga una constancia, que sepa que las cosas no son solo así. ¿Por qué? Porque es una intención de verdad, una formación. Dios quiere formar al hombre más que cumplirle las cosas que hace. Dios lo que necesita es formar, necesita un aprendizaje sobre la persona, necesita que las personas sean restauradas, edificadas, necesita que las personas realmente conozcan quién es Él y cómo Él funciona, para que sepan que única y exclusivamente es por la mano y la misericordia de Dios. Por eso, como les hemos dicho de Abraham, son prácticamente tanto tiempo que estuvo Abraham, a los 100 años. Ahí sí que únicamente sabía Abraham de que solo era el único que podía darle un hijo, era Dios. La fe de Abraham también muestra de cómo él dice que llevó a su hijo a que fuera muerto. ¿Por qué? Porque sabía que Dios lo iba a resucitar. Y él se movió y él tuvo fe en hacerlo. Entonces nosotros tenemos que tener fe cuando hablamos de una oración ferviente. La oración de Elías tiene fe. Si lo queremos ver ahí, dice, comienza con fe. Ferviente. ¿Qué necesitamos primero? La fe. ¿Para qué? Para poder orar. De lo contrario, no va a ser una oración verdadera. Yo les digo esto porque yo me recuerdo una vez que una persona se sentía mal. No creo que estaba mal el corazón o algo así, no sé qué tenía. Pues, esta persona, y de repente yo le dije, mira, ¿crees que puedo orar por vos? Y me puse a orar. Cuando terminé de orar, Dios me dijo, ¿y oraste para que se sanara?
Yo así como que no. ¿Por qué? Porque realmente no estaba puesta mi fe. Mi situación está puesta en, voy a orar por él nada más, pero no orar para que él se sanara. No realmente tener la conciencia de la fe que se va a sanar. Entonces así son nuestras oraciones. No pasan las cosas, a veces no porque es porque no tengo fe, no pasan. Entonces, ¿cómo Dios va a premiar algo sin fe? Porque la fe, recordemos que la fe es prácticamente una confianza. ¿Entiendes? Es como vengo yo y yo puedo agarrar dinero y le puedo decir a alguien, mira, aquí tenés 20,000 quetzales. Entonces, ¿qué yo tengo? Yo tengo fe, es decir, confianza que la otra persona lo va a usar correctamente. Yo no voy a venir a agarrar un dinero y le voy a dar a alguien que lo puede despilfarrar. ¿Por qué? Porque no tengo fe en él. Yo tengo la confianza en él. Entonces, cuando yo entro a orar con Dios, yo le tengo fe a Dios, significa que yo tengo confianza. Yo le puedo decir, mira, aquí está mi vida, yo confío en ti que tú puedes hacer con mi vida, conforme a lo que necesites. Yo tengo aquí mi corazón, yo aquí tengo mi petición, yo aquí tengo todo, yo confío en ti, en que tú lo hagas. Entonces, si yo oro sin fe, prácticamente le estoy diciendo yo, mira, yo no confío en ti. Entonces yo no te voy a entregar lo más importante, lo más valioso que tengo, no te lo voy a entregar. ¿Cómo te lo voy a entregar? Entonces es una oración sin fe, es algo ofensivo. ¿Me entiendes? Es como que yo viniera a alguien y le doy el dinero y le digo, mira, aquí hay 20,000 quetzales. Pero yo sé que lo vas a despilfarrar, pero no, pero ahí está. Es ofensivo. Tú sabes, cuando uno ora delante de Dios sin fe es algo ofensivo. Y necesitamos salir de esa ofensa. Necesitamos orar con creerle verdaderamente a Él. Por eso que impresionó tanto Abraham a Dios. ¿Por qué? Porque dice, y su fe le fue contada por justicia. ¿Por qué le fue contada su fe por justicia? Porque si examinamos ese versículo que dice que le fue contada, lo fue por justicia. ¿Por qué? Porque creerle a Dios, y su palabra prácticamente es ley, entonces yo lo estoy creyendo su palabra. Le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios dice se va a cumplir. Entonces, entonces yo al creerle a Dios, creo en una justicia, porque sé que lo va a cumplir. Entonces se vuelve una justicia, se vuelve una ley, porque su palabra es ley. Yo creo a la ley de su palabra, entonces se va a cumplir. Entonces la fe surge la justicia. Y la justicia trae la santidad y la vida y la verdad. Entonces necesitamos realmente orar con fe. Orar para que saber de que Dios puede cambiar. Pero para eso necesitamos leer la palabra para que Dios cambie nuestra manera de pensar. ¿Me entiendes? Porque esa es la idea de la palabra. Cambiar la manera de pensar y esa manera de pensar va a dar una fe. Porque ¿qué va amarrado a la fe? La verdad. Si yo sé que algo es verdadero, yo creo en eso. Por ejemplo, yo creo que un vaso puede ser de color rojo. ¿Por qué? Porque sé que es una verdad. Yo creo en eso. ¿Entiendes? Yo creo que puedo agarrar un papel y lo puedo romper. ¿Por qué? Porque es una verdad. ¿Por qué? Porque me puedo poner a verificar en términos ya de física o algo así, que la fuerza que yo genero sobre el papel es mucho más grande y el papel es mucho más delgado. Por consecuencia, yo tengo mayor fuerza, voy a ejercer una mayor fuerza sobre lo que estoy haciendo el papel y por lo cual lo voy a hacer. Es cierto, cuando uno agarra un papel no se pone a pensar cuánto de fuerza va a agarrarlo para romper el papel. Entonces nosotros tenemos que entender que si conocemos la verdad y nos enfocamos en esa verdad y entender que eso es verdad, vamos a poder orar efectivamente, vamos a orar también con fervor, porque si no vamos a desperdiciar nuestra vida orando. Y necesitamos tener esa fe para no desperdiciar, para no perder el tiempo, sino orar de manera correcta para Dios. Así que necesitamos pedirle mucho a Dios, orar con fe, orar con amor, orar con esperanza y que Dios restaure todo lo que somos, pues. Entonces necesitamos orar con fe, porque esa fe va a activar el fervor, porque sé que lo que estoy haciendo es verdad, sé que lo que estoy haciendo va bajo justicia, sé que lo que estoy haciendo va bajo la palabra, bajo el amor, bajo un propósito efectivo, por así decirlo, ¿verdad? De orar por mi nación santa, de orar por mi familia,
de que Dios lo va a hacer, no a mi tiempo, sino al de Él. Pues como le digo, porque Él examina y pesa los corazones. Como le digo, es bonito que las cosas pueden salir ya, que se puedan hacer al momento que uno ore, todo se hace. Pero necesitamos enfocarnos en saber de que lo que vamos a orar es verdadero, que lo que vamos a orar no es un capricho nuestro, sino que va a venir y es provisto por el mismo Dios, que lo que Él ponga en mi corazón va a ser provisto por el mismo Dios. Y todo aquello que no esté conforme a Dios no lo va a cumplir, porque Dios no va a cumplir caprichos nuestros. Y a veces nos ofuscamos, inclusive queremos ser fervientes en oración por algo que Dios no va a cumplir. ¿Me entiende? Podemos estar orando por cosas que nunca Dios las va a cumplir. ¿Por qué? Porque no está en su propósito. Si no está en su propósito, no está en el amor. Entonces Dios no puede cumplir algo que no esté en su amor. Y no puede cumplir algo que no esté en su verdad. Entonces nosotros podemos orar fervientemente por cosas que nunca las va a dar. ¿Por qué? Porque no va conforme al amor. Entonces no hay una verdadera fe. Ah, no, es que yo creo que sí me lo va a dar, pero no, porque Él nunca dijo el sí. Ah, no, pero yo creo, no se va a dar. Porque la fe se basa primero en Él, en la palabra de verdad. ¿Por qué? Porque es la certeza de lo que se espera. ¿Certeza qué es? Certeza, verdad. Certeza. Entonces podemos ver dice que la fe es la certeza, es la verdad de lo que se espera. La convicción. Entonces nosotros tenemos que tener fe. La fe la tenemos que cimentar en una verdad. Por eso sabemos que Cristo va a venir. Entonces nuestra fe está puesta en una verdad que Él va a venir. Nuestra fe está puesta en una verdad que Él resucitó a los muertos. Nuestra fe está puesta en una verdad que Él fue crucificado. Nuestra fe está puesta en algo que, de que Él vino. Y eso me ayuda a orar. Por eso que yo puedo orar en el nombre de Jesús, porque sé que Jesús es verdadero, es real. Él va a cumplir su palabra y su propósito. Pero estamos constantemente orando y podemos ser fervientes, pero orando fuera de la fe. ¿Qué significa orar fuera de la fe? Fuera de la palabra de Dios, fuera del propósito de Dios, fuera de la verdad de Dios, fuera de la justicia de Dios. Entonces tenemos que orar en fe. ¿Qué es orar en fe? Orar en el nombre de Jesús. ¿Qué significa? Orar en la palabra, porque su palabra es verdad. La Biblia es la palabra profética más segura. ¿Por qué? Porque no sé si han dado cuenta que de repente llegan con las personas y le dicen, mira, un profeta, y llega el profeta y les comienza a profetizar, y las personas se ponen a orar por lo que el profeta dice, y cuando se ponen a orar con Dios, mira, es que tu siervo dijo, es que el profeta dijo, es que tú mandaste a tu siervo, y se agarran de esa palabra para orar, y Dios la cumple, porque están agarrando una palabra de verdad. Pero ¿por qué no agarramos la palabra que ya está escrita, que es la palabra profética más segura, y la usamos para orar? Tenerle fe a lo que está escrito. Porque ahí está la palabra, dice la Biblia que es la palabra profética más segura. Es decir, que si viene un profeta y me dice a mí, ¿qué tiene más peso? ¿Lo que el profeta me viene a decir o lo que la Biblia dice? Lo que la Biblia dice. Ah, no, pero el profeta viene de parte de Dios, sí, pero ¿quién es Dios? Es la palabra. Y cuando él profetizó y profetizó bajo la palabra, que es lo mismo que la Biblia, porque lo va a respaldar. Lo que pasa es que a veces el profeta viene con unción, viene con dimensión, viene con gloria. Y eso es lo que nos gusta a nosotros recibir. Y somos un poco haraganes de no agarrar la Biblia y ponerla a leer. ¿Por qué? Porque nos tenemos que esforzar para recibir la dimensión. Nos tenemos que esforzar para recibir la gloria. Nos tenemos que esforzar. ¿Para qué? Para recibir la palabra de verdad. Y lo que no queremos es esforzarnos. Queremos que alguien más venga y que nos dé la dimensión completa y nosotros ya ponernos a hablar basado en esa dimensión. Y ahí es donde hace la diferencia entre muchas personas. Entonces Elías tuvo el sentir, él tuvo la fe de saber que se puede poner a orar. Tuvo la fe en la palabra, tuvo la fe en la vivencia, tuvo la fe en las situaciones, en todo lo que oró.
¿Me entienden? Entonces uno tiene que tener fe, porque si no, no va a servir, no va a servir de mucho que nos entreguemos a una oración ferviente. ¿Me entiende? Y va a ser inútil si nos entregamos a orar constantemente por cosas que no están en la voluntad de Dios. Por eso primero tenemos que asegurarnos de lo que estamos leyendo o estamos orando, o que lo que vamos a orar procede o no de Dios. Eso es lo más importante, ¿me entienden? Porque si no va a ser por gusto, pues, va a ser por gusto. Vamos a estar orando y podemos pasar hasta 20 años si quieren, orando por algo que no se va a dar, algo que no procede de Dios. Y va a ser hasta un desgaste en guerra espiritual. ¿Me entiendes? Es como tratar de abrir una puerta que no tiene perilla. O sea, no tiene la perilla, no tenemos la llave, no tenemos nada para abrirla. Simple y sencillamente es una gran puerta que está sellada, que solo se abre por dentro. Aunque le peguemos, aunque gritemos, aunque somatemos, no se va a abrir la puerta. Por eso de que cuando Dios nos habla, cuando Dios nos dice, ora por esto, nos está dando la fe. ¿Por qué? Porque nos dio la palabra. Entonces, cuando yo leo una Biblia, cuando yo escudriño, si queremos llamarlo así, o simple y sencillamente me voy a orar o leer, en ese momento Dios me va a dar la llave, es decir, la fe, la palabra de fe, con la cual yo tengo que ir a orar. ¿Me entiende? Y no andar sacando cosas del aire. Porque lo principal es el reino de Dios y su justicia. Por eso Él me da la palabra de fe por la cual yo puedo ir a orar. Y a veces uno no tiene esa palabra de fe y anda orando y orando y orando y orando y no tiene esa palabra de fe por lo cual orar. Entonces a veces uno ora por cosas que no valen la pena. ¿Me entiende? Alguien puede ponerse a orar por un carro, por ejemplo, y Dios no se lo va a dar porque lo va a usar para vanidad, no lo va a usar para trabajar. Entonces, ¿cómo se lo va a dar? No puede dárselo. ¿Por qué? Porque su oración es innecesaria. Entonces, por más que se pase 20 años orando, no se lo van a dar. Él lo puede conseguir por sus medios y le puede decir, no, es que Dios me lo dio, pero nunca se lo dio Dios, porque Él lo hizo por los méritos. Entonces necesitamos oraciones de fe. Las oraciones de fe están basadas en la palabra. Media vez tengamos la palabra de verdad, ya podemos dedicarnos a orar fervientemente, a orar con todo el corazón, porque vamos a saber que esa palabra de verdad que me dieron, esa palabra de fe que me dieron, Él necesita que se haga vida, que se manifieste, que descienda. Pero a veces andamos buscando muchas cosas allá afuera sin darnos cuenta que ya tenemos la palabra de verdad aquí escrita. Y que si yo me baso en esta palabra de verdad, serán hechas las cosas. Porque la Biblia dice, óigame lo que les voy a decir, la Biblia dice esto, si dos se pusieren de acuerdo en todo lo que se pusieren de acuerdo, os será hecho. Eso dice la Biblia. Ahora, si Dios es Dios, Dios es uno. Si Él me dice a mí, necesito que ores por tal cosa, pongámonos de acuerdo, y yo me pongo de acuerdo con Dios basado en lo que está escrito, las cosas van a ser hechas. Porque yo estoy basándome en lo que está escrito. Porque el Espíritu Santo me va a decir, mira, está escrito en tal lugar, tal cosa. Si yo me pongo de acuerdo con la escritura, yo me pongo de acuerdo con Dios, todo lo que haga será hecho. Pero tengo que basarme en la palabra de verdad para orar fervientemente. Por eso que Elías fue cumplida la palabra, porque él oró basado en la justicia, que es una palabra de verdad. Por eso que vemos a Noé, que dice proclamador de justicia, y la fe que tuvo Noé para hacer un arca de algo de un acontecimiento que nunca había sucedido. Porque en ese tiempo, ahorita por ejemplo está lloviendo, no sé si se escucha bien, pero en el tiempo de Noé no llovía. ¿Me entienden? Es decir, en el tiempo de Noé no caía ni siquiera una gota de agua. No era algo normal llover. Uno conoce la lluvia, para uno es tan conocido, uno dice, de repente dice, va a llover, y uno dice, sí, puede llover, ¿va? Pero en el tiempo de Noé no existía la lluvia, no llovía.
La Biblia dice eso. La Biblia dice que solo había un vapor que subía, pero no caía el agua. Por eso que las personas no creían a Noé. ¿Cómo va a haber ni un lluvia si ni siquiera cae agua del cielo? Entonces Noé tenía fe, pero porque Dios le habló. Dios le habló. La Biblia dice esto, dice, eh, Dios ha hablado de muchas formas y de muchas maneras por medio de los profetas, pero ahora ha hablado por medio de su Hijo Jesús. Y cuando dice que ahora habla por medio de su Hijo Jesús, está diciendo que ahora Dios habla por medio de la palabra. Entonces necesitamos conocer y entender que la palabra es base para una oración ferviente. Que la palabra es base para yo poder orar en fe, porque es basada en una palabra de verdad, es una oración de verdad. ¿Me entiendes? Si yo oro, todo lo que oro lo hago conforme a la escritura, va a ser bien recompensada la oración de fe, la oración ferviente, la oración de verdad. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo con dedicación, con reverencia, con lo que hemos estado viendo acerca de la oración. ¿Y qué pasa? Si yo oro, perdón, perdón, perdón. Si yo oro fervientemente, lo que va a acontecer que es, voy a poder dar fruto. Entonces necesitamos orar con fe. Necesitamos orar fervientemente. Necesitamos orar basado en la palabra. Por eso mismo estamos haciendo siempre todo esto, poniendo un verso para orar basado en la palabra, pero tenemos que creer a esta palabra, que entender que es una palabra de verdad. ¿Me entiendes? Una palabra que Dios nos está dando y tenemos que orar con fe. Entonces ya basado en eso, no sé si oramos o si tienen alguna duda. No, estamos bien. Okay. Entonces oremos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti queriendo tener fe a tu palabra. Sabemos que no tenemos fe en muchas cosas. Necesitamos creerte. Necesitamos creer que tu palabra es verdadera, que todo lo que dice tu palabra es verdadero. Y necesitamos de que nos hables por medio de tu escritura y tener esta valiosa presencia en ti a través de tu palabra para que se haga vida en nosotros, para que no dejemos de orar, no dejemos de creer, no dejemos de entender que tú eres una persona que oye, que piensa, que cree, que vive. Te lo rogamos, Señor Jesús, porque necesitamos orar con fe. Necesitamos orar con esperanza. Necesitamos orar con pasión. Necesitamos orar con una verdad en nosotros. Necesitamos orar creyendo en ti y agradándote, poniendo esa confianza, esa disposición en ti, Señor Jesús. Necesitamos realmente tener fe. Pon fe en nuestras vidas y ayúdanos a creer que en el momento que estamos orando diciendo que envíes obreros a tu mies, que tú ya estás operando en los aires, que ya estás operando en el globo, en toda la tierra, que lo estás haciendo. Saber que ya lo estás haciendo, ¿verdad, Padre? Y que se va a manifestar, no ahorita. Puede ser miles de años, o puede ser un año, puede ser 20 años. También estamos orando por creer, Señor Jesús, de que sea bautizado por medio del Espíritu Santo. Pero necesitamos creer, Señor Jesús, que eso se va a dar. Y sabemos que hay un cielo de bronce, hay una incredulidad, por lo cual no se ha manifestado, Señor Jesús, que hay una guerra espiritual, por lo cual no se ha dado el bautismo con el Espíritu Santo. Te rogamos, porque tu palabra dice, estas señales seguirán a los que creen. Necesitamos orar fervientemente con fe, basado en lo que está escrito, ¿verdad, Padre? Basado en lo que está ahí. No es una mentira, tu palabra lo dice. Ayúdanos a creer tu palabra. Ayúdanos a ser dedicados, Señor Jesús, en oración, basados en tu palabra, basados en tu verdad, basados en tu escritura, basados en tu fidelidad. No nos dejes, Señor Jesús, sostén nuestra mano. Sostén nuestra mano, Padre. En el nombre de Jesús, te oramos por orar fervientemente con fe. Fervientemente comienza con fe. Fervor comienza con fe. Te pedimos orar con fervor. Te pedimos orar de manera ferviente. Con orar en una verdad. Orar en una justicia. Orar en una santidad. Orar orar en tu presencia, en tu verdad, Señor Jesús. Te lo pedimos, te lo rogamos
Te pedimos que sea manifiesto tus días sobre nuestras vidas, que podamos creer a cada palabra que nos dices, que no titubeemos al creer, y eso nos llevará a cumplir en oración una intercesión verdadera. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, creer a ti, Señor Jesús, creer con todo el corazón, saber que tú pones ejemplos y esos ejemplos son verdaderos, que tu palabra dice que si yo puedo venir y decirle a un monte, muévete de aquí para allá y échate en el mar, que se puede hacer, que no es una figura, que no es solo un ejemplo literario, que simple y sencillamente es una verdad que se puede dar. Porque si tú ya moviste y abriste un mar, o que tuviste que José detuvo la tierra con su oración, que no llovió, ¿cuánto nomás se puede mover un monte? Ayúdanos a creer, Padre. Ayúdanos a creer que la resurrección de los muertos es real, que tú nos puedes enviar a resucitar un muerto, pero creer a tu palabra, a creer realmente a tu palabra, porque el creer va a marcar la diferencia, Señor Jesús. Y en este año de la fe necesitamos esa fe que sobrepasa todo entendimiento, esa fe verdadera, esa fe justa, esa fe bendita. Te lo rogamos en este año de fe, Padre. Necesitamos esta manifestación de fe en nosotros. Fe por los dones espirituales, fe por el bautismo en Espíritu Santo, fe en la crucifixión de Cristo, fe en la resurrección de Jesús. Una fe que impacte, Señor Jesús, una fe que quebrante, una fe que traiga libertad, Señor Jesús, para poder orar sabiendo que vas a cumplir las cosas, no por una exigencia, sino porque es una palabra de verdad, porque yo tengo la capacidad de confiar en ti, porque tú me has dado esa capacidad. Te pedimos, Señor Jesús, orar fervientemente sabiendo esto, sabiendo que hay cosas que no son de la noche a la mañana, sabiendo que hay cosas que son constancia, que es una guerra espiritual, que es una vivencia espiritual y que a veces no se van a hacer de la noche a la mañana cosas. Pero sabemos que podemos ser constantes en fe, que la fe no mengue, sino todo lo contrario se haga más grande y que esa esperanza se haga mucho más grande y que no perdamos la esperanza en nuestra oración, sino que seamos fieles a ti, Señor, y diligentes en oración, Padre eterno. Te rogamos en Cristo, Señor, trae fe, Padre, para orar fervientemente, pero orar con integridad, para orar con amor, para orar sabiendo que tú vas a cumplir esto, Señor, que nos vas a proveer de palabra para que podamos orar con fe, Señor Jesús. Te lo rogamos, amado Rey, te lo rogamos, danos creer, Señor Jesús, el creer en ti y ese querer también orar fervientemente para que mi nación sea cambiada. Creer que si yo tan solo me pongo en la brecha y puedo orar, Padre, porque mi nación santa sea restaurada, se va a hacer, no necesariamente por mí, sino por tu palabra de verdad en mí, por tu palabra de fe en mí y los hermanos que nos oyen. Te rogamos, ayúdanos a no tener una fe fingida, Señor Jesús, y no perder nuestro tiempo orando por cosas que no valen la pena, que no lo vas a cumplir porque no está en tu fe, no está en tu verdad. Te rogamos en el nombre de Jesús, sabiendo, Señor Jesús, que no es por nuestros bajos deseos, no es por nuestra falsa fe, sino que es por tu misericordia, Señor Jesús. Te rogamos por tener fe, te rogamos por tener fe y orar fervientemente, que toda nuestra oración día tras día de fervor, de constancia sea en fe, porque si no solo sería religión, ¿verdad, Padre? Solo sería algo sin sentido. Te rogamos por orar con fe, te rogamos por orar con fe. No nos dejes desamparados, te lo rogamos, ayúdanos a tener fe, Señor Jesús, en ti, orar fervientemente, Señor Jesús. Líbranos, socórrenos, habla a cada uno de los que están aquí, que crean que su familia será restaurada, que crean que tú ya has dado una promesa de fe y seguir orando, que aunque aparentemente no se mire el fruto, pero tú sabes muy bien que hay frutos que no se dan en un día, hay frutos que no se dan en un año. Ayúdanos para creer y tener fe, fe en ti,
fe en tu palabra, así como Daniel oró fervientemente junto con sus amigos para que les sea revelado el sueño que había tenido Nabucodonosor y que ninguno pudo lograr ver porque Nabucodonosor no contó el sueño a ninguno, se le había olvidado. Pero ellos oraron con fe y tú revelaste el sueño de Faraón y no solo el sueño, sino la interpretación, porque ellos sabían que la fe es la certeza de lo que se espera y ellos esperaban tu respuesta, porque ellos oraron no para creerse los mejores de todos, sino porque ellos querían detener una mortandad que venía sobre todas las personas de tanto los magos como sobre ellos, porque ellos también iban a ser muertos. Y ellos exaltaron tu justicia y fue dada la revelación del sueño a Daniel. Te rogamos por orar con fe, con fervor. Te pedimos orar con fe, como Elías oró, con fe. Y saber que si el enemigo quiere poner esos ataques diciéndonos que no somos dignos de poder venir a orar a ti, realmente no somos nosotros los que venimos a orar, sino que viene a orar el Espíritu de Cristo que hay en nosotros, porque es una oración verdadera, porque tu palabra dice que el Espíritu de Cristo es el que clama a Padre, en el cual tenemos reparo y complacencia, Señor, en Jesucristo. Porque ya no somos nosotros, sino es Cristo en nosotros. Es la palabra de verdad. Tu palabra dice, si dos se pusieron de acuerdo, con todo lo que se pusieron de acuerdo será hecho. Yo quiero venirme a ponerme de acuerdo hoy contigo, porque tú quieres que ore con fe. Yo necesito orar con fe. Yo quiero ponerme hoy de acuerdo contigo y con mis hermanos para orar en fe. Para orar fervientemente, pero la fe entendemos que es una verdad que necesitamos. Y sabemos de que si lo hacemos basado en la palabra que está escrita, tendremos una fe, una verdad. De lo contrario va a ser por gusto. Te pedimos por la palabra de verdad, porque Jesucristo es la palabra de verdad. Y tu palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Y sabemos que tu palabra es Jesús, tu palabra es verdad, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces necesitamos esa palabra de verdad tuya para orar en esa palabra de verdad, porque tú sabes, tú conoces, tú nos dices y nos hablas de la palabra de verdad. Por favor, guíanos a tener fe a la palabra de verdad, no necesariamente un profeta que venga y que nos diga lo que tenemos que hacer, aunque sabemos que tú lo puedes hacer, pero no está esperando a uno, está esperando la palabra de verdad, porque tú nos quieres dar la palabra de verdad para creer en ella y orar bajo esa fe, esa palabra de verdad, y hacerlo constantemente, así como lo hizo Isaías. Por amor de Sion no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación como una antorcha. Te pedimos por una oración verdadera, una oración de fe, una oración sujeta a tu palabra. Todo lo que hagamos esté sujeto a tu palabra. Queremos estar sujetos a la palabra de verdad, así como lo hizo Josías, que él te siguió, él te amó con toda la mente, con todo el corazón, con toda su alma, conforme a la ley de Moisés, conforme a la palabra de verdad, porque tu palabra dice que lo importante de la ley es la fe. Si Josías se enfocó en cumplir la palabra de verdad es porque se enfocó en la fe. Te necesitamos para orar con fe, para que todo lo que nos digas te creamos, para que todo lo que leamos saber que se puede hacer, que no está sujeto a palabras de hombres, a interpretación de hombres. Y necesitamos orar como Elías. Elías oró para que su nación santa fuera restaurada, porque estaba siendo gobernada por un Acab y por una Jezabel. Y te rogamos, porque si puede haber un juicio sobre nuestra nación santa, que se haya dado por causa de que nosotros estamos permitiendo obras de tinieblas en nuestras vidas, te rogamos orar para que ya se ha quitado eso, se ha quitado esa sequía, ese juicio que se levantó a causa de nuestras depravaciones. Ayúdanos a orar otra vez constantemente para que vuelva la lluvia a nuestra vida, para que sea librada de sequía y que veamos tu nube en forma de brazo, en forma de mano, y conocer de que esa nube
traerá un gran avivamiento sobre nosotros. Te lo rogamos, Señor Jesús, te pedimos por orar fervientemente, Señor Jesús, orar con dedicación para la salvación, orar basado en lo que tu palabra dice y no estar orando por cosas que no son, o tal vez sí, pero no en este tiempo, no es la manera que estamos haciéndolo. Corrige nuestras oraciones, corrígelas conforme a la palabra de verdad. No permitas, Señor Jesús, que nuestro corazón se desvíe, no permitas que nuestro corazón divague, sino que podamos orar de manera ferviente, de manera eficaz, de manera sensata, de manera justa, de manera fiel a ti, Señor Jesús, esperando la verdad de tu Hijo Jesús, esperando la liberación de tu Hijo Jesús, esperando cumplir la palabra de verdad y saber que tu palabra es verdad. Si tu palabra me dice a mí, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, saber que yo puedo ser bienaventurado, porque sabemos que bienaventurado significa 2 veces feliz, 2 veces dichoso, 2 veces bendecido. Y si yo camino una palabra de verdad, yo voy a ser bienaventurado. Y si tu palabra dice que yo voy a ser bienaventurado, te pido poder orar bajo esa palabra. Y saber de que si yo me he preguntado muchas veces, no soy feliz, quiero ser feliz. Tu palabra me está diciendo cómo ser feliz. Y yo puedo orar sabiendo que tú me dirás cómo vivir esa palabra. Porque yo creo que me harás doblemente feliz, como lo dice tu escritura, como lo dice tu palabra de verdad. Queremos creer porque ahí está escrito. Y si está escrito es verdad. Queremos orar por toda la palabra de verdad. Ayúdanos a estar en la palabra de verdad. De que todo lo que nos dices es palabra de verdad. Y orar con fervor porque es una palabra dedicada. Yo me voy a dedicar a la verdad. Yo me voy a dedicar a orar en la verdad porque estoy orando fervientemente basado en la palabra de verdad. Y hoy reclamamos sobre nuestras vidas, Señor Jehová, tu palabra de verdad, que la fe de la gloria de Dios descienda sobre nosotros y que creamos a tu palabra de verdad. Queremos arrebatar de lo que hay en ti, Señor, así como esa señorita dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, yo seré sana. Esas fueron las palabras de ella y era una palabra de verdad, porque ella sabía porque tú Jehová le revelaste, tu Espíritu Santo le revelaste, que si ella lo hacía, lo iba a lograr. Y en todo el camino, con toda la poca fuerza que tenía, logró tocar el borde de su manto. Así nosotros queremos venir hoy delante de tu presencia, Padre, en el nombre de Jesús, pero no queremos necesariamente una sanidad. Lo que necesitamos es la palabra de verdad. Cree que tu palabra es verdadera. Y por eso venimos hoy, Señor. Queremos luchar así como Jacob, orando, Señor Jehová, necesitando una bendición, necesitando ser fieles a ti, necesitando una palabra de fervor, una palabra de verdad y creer a tu palabra de verdad. Si yo creo a tu palabra de verdad, yo voy a ser rescatado, yo voy a ser limpiado, yo voy a ser sanado, poder restaurar a todos aquellos por medio de mi oración de fe, mi oración de verdad, cimentado en la palabra de verdad, porque tu palabra es verdad, Padre. Te lo suplicamos en Cristo Jesús, orar por una palabra de verdad, de creer a la palabra de verdad, que todo lo que leo de ti, todo lo que escuche de ti, todo lo que tú me digas es una palabra verdadera que será cumplida, porque tu palabra dice que el cielo y la tierra pasará, pero tu palabra no pasará. Te rogamos en Jesús, Padre, que creyera la palabra de verdad. Queremos orar fervientemente para creer a todas tus palabras, para ser obediente a todas tus palabras, que por eso a veces no te obedecemos. No obedecemos, Padre, porque no creemos a veces que tu palabra es verdad, que lo que nos está diciendo es verdad, por eso no obedecemos. Necesitamos, Señor Jesús, una palabra, necesitamos esa palabra de verdad y creer esa palabra de verdad. Queremos ser verdaderos, queremos vivir esa verdad, Padre. Tu palabra dice en Isaías, Señor Jesús, de que esas personas, Señor Jehová, dice que la justicia no llegó, que la verdad tropezó en la calle. No queremos, Señor Jesús, menospreciar la palabra de verdad. No queremos menospreciar. No queremos ponerle más importancia a un profeta que venga a profetizarnos. Si tenemos la palabra de verdad, la palabra de vida aquí con nosotros, no menospreciamos a los profetas que tú quieras enviarnos, pero necesitamos cimentarnos en la verdad
y orar fervientemente en esa palabra de verdad. Orar con constancia basada en una palabra de verdad, que no son mentiras las que nos dicen, no son cuentos, que las demás personas pueden pensar lo que quieran de las palabras, que pueden pensar que es una fábula si quieren, pero nosotros entendemos y conocemos que es una palabra verdadera y estar sujetos a la palabra de verdad. Necesitamos, Señor Jesús, necesitamos orar por verdad, necesitamos creer, entender que tu palabra es verdadera y es una fe preciosa en Cristo Jesús, que nos ha sido dado la palabra de verdad, es decir, el evangelio de nuestra salvación. Te pedimos por creer a la palabra de verdad y orar en esa palabra de verdad para poder empeñarnos, para poder estar entusiastas, para poder estar reverentes en tu palabra de verdad, una palabra verdadera de oración, Señor Jesús. Porque tu palabra dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y sabemos de que en un momento no vemos la resurrección de los muertos, pero lo vamos a ver, porque tu palabra dice que la fe, porque vamos a ver, Señor Jesús, vamos a ver a los muertos resucitar, vamos a ver a los muertos resucitar, al cojo danzar, Señor Jesús, que la lengua de los mudos va a hablar, porque estamos creyendo la palabra de verdad. Necesitamos creer a todo lo que nos dice, porque tu palabra dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Hablarán nuevas lenguas. Te rogamos, tu palabra dice en Isaías, tu palabra lo dice, que no habrá más tierra seca, que el cojo saltará, con el arpa danzará. Queremos, necesitamos creer, Señor, que tu palabra dice ir y resucitar muertos. Te lo rogamos, queremos creer esa palabra, así como le dijeron a Ezequiel también, Padre bendito. ¿Vivirán estos huesos secos? Y él dijo, tú sabes, tu palabra es verdadera. Y él creyó y esos muertos resucitaron, les fue dado carne. Asimismo queremos creer que en tu venida se han resucitado los muertos. Y que si tú nos pides que resucitemos a alguien que pueda resucitarse a resurrección, no por nuestro poder, sino el creer a la palabra de verdad. Queremos creer, Señor, en las sanidades, queremos creer en tus dones espirituales, en los géneros de lenguas, en los milagros, en la palabra de profecía, en la palabra de verdad, porque está escrito, Señor Jesús, está escrito. No queremos negar la palabra de verdad, no queremos negar la fe. Necesitamos una palabra de fe, necesitamos que las personas sean bautizadas en el Espíritu Santo, que ellos crean en la palabra de verdad, que hablarán nuevas lenguas, Señor Jesús, que profetizarán. Te rogamos en el nombre de Jesús por una manifestación de fe, una manifestación de creer a la palabra de verdad, para que los corazones de las personas sean santificados, para que sean purificados a través de la palabra de fe, de la palabra de verdad, para que sean restauradas las casas, que las personas crean en la palabra profética que dice que las casas serán restauradas en Cristo Jesús por el poder de Elías. Te lo rogamos, Señor Jehová. Manifiesta tu palabra de verdad en nuestros corazones para estar encimentados en la verdad. No queremos más ser personas que no creen a la palabra de verdad. Necesitamos creer a la palabra de verdad. Necesitamos creer a tu palabra, la palabra que sale de tu boca, la palabra que está escrita, porque es lo mismo lo que está escrito, lo que sale de tu boca. Porque tu palabra dice que tú eres un Dios verdadero y nosotros queremos vivir, porque tu palabra dice sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Queremos creerte con todo el corazón a la palabra misma que dejaste escrita, porque así le dijiste a Jeremías, escribe todas las palabras que yo te dije desde el tiempo de Josías. Fueron tus palabras escritas, que Jeremías lo que escribió fueron tus palabras escritas.
Te rogamos creer a tu palabra, a todo lo que esté en tu palabra, que tú cantaste salmos junto con David cuando estaba escribiendo los salmos, que no fue David en sí mismo, sino que fue el Espíritu de Cristo en él, que tú cantaste, que tú danzaste, cuando David danzó realmente fue el Espíritu de Cristo en él. Te lo rogamos, ayúdanos a creer a la palabra de verdad, creer a la palabra profética más segura, creer con todo el corazón, a entender que tu palabra es verdad, que aunque la neguemos, que aunque hagamos berrinche, no va a ser cambiada porque es una verdad. Pero necesitamos creer. Estamos en una lucha, Señor, en día tras día de creer que tu palabra es verdad y necesitamos creer la plenitud, que todo lo que tú nos digas vayamos y lo hagamos de manera diligente, porque es una palabra verdadera, una palabra a la cual no podemos menospreciar porque es verdad, que no podemos negar porque es algo verdadero, no podemos negar lo que es verdadero, aunque quisiéramos, y si lo quisiéramos hacer seríamos necios, y sabemos que somos necios porque queremos negar cosas y necesitamos creerte, necesitamos amarte, necesitamos constantemente. Haznos creer en la palabra de verdad, haznos creer en la palabra de verdad, que nos podamos sostener en ti, que nos podamos sostener a través de la esperanza, a través de la fe y creer en la palabra que está escrita, a la palabra que está marcada porque tú la escribiste. Así como en el tiempo antiguo se escribió un mene mene tekel upharsin, tú escribiste acá también la palabra por el Espíritu Santo, por tu dedo, por tu fuego. Aunque no nos dijiste mene mene te quiero parsin, sino que nos diste libertad y un nuevo pacto. Te rogamos creer a la palabra de verdad. Queremos creer a la palabra de verdad. Ya no queremos, Señor Jehová, orar y tener una fe fingida. Queremos creer a la palabra de verdad. Sujétanos a la palabra de verdad. Y sabremos que cuando proclamaremos una palabra de verdad, con un mayor conocimiento, con un mayor entendimiento, y manifestar aún más el conocer de que Jesucristo resucitó entre los muertos, y saber que si tu poder resucitó entre los muertos a Jesucristo, cuánto no más a otra persona, y que si tú nos pides que vayamos y resucitemos un muerto, que así sea. Solo danos fe, creer en una verdad, creer en tu verdad. Te rogamos en el nombre de Jesús creerte a todas tus palabras y no desistir más, no ser necios. Así como Jonás, que Jonás sabía que si iba a predicar se iban a arrepentir y él por la causa de eso huyó. Te rogamos creer a la palabra de verdad. No nos dejes aquí creyendo la mentira. Danos un amor por la verdad. Porque tu palabra también dice, por cuanto no creyeron a la palabra de verdad, por no tuvieron amor a la verdad, yo les envié un espíritu engañador para que creyeran a la mentira. No queremos ese juicio para nosotros. Queremos tener amor por la verdad. Queremos tener amor por la verdad. No dejar que la justicia tropiece, no dejar que la verdad no se presente. Le necesitamos y necesitamos de ese avivamiento. Necesitamos de ese avivamiento primeramente en nosotros y en toda nuestra nación santa. Que podamos ser proclamadores de justicia y poder llevar la antorcha de la fe. Podamos llevar el pendón de la fe con nosotros. Y saber que tenemos un Dios que resucitó entre los muertos. Y que puede resucitar a aquellos que pecaron. Que puede resucitar a aquellos huesos secos. Y que declaramos hoy una palabra de bendición para todos aquellos que escuchan. Y necesitamos creer a la palabra, que cuando tú nos digas la palabra, nosotros creerla, porque tu palabra también dice, el que profetice, profetice conforme a la fe. Necesitamos creer a la palabra, danos fe,
con todo el corazón, Señor. Lo necesitamos en Cristo Jesús. Te agradecemos, Señor, por darnos este tiempo, este espacio, para que nuestro corazón sea cimentado en la fe, para poder creer la palabra de verdad. Danos fe, danos amor, ayúdanos, danos un espíritu de verdad, que sea sembrado eso en nuestro corazón, para creer a la verdad. Ya no seamos más indolentes, insensatos, ya no seamos más necios, sino creer a la palabra y no negar la verdad. No podemos negar la verdad. Solo ayúdanos a creer a la verdad, a no pelear contra la verdad, sino abrazar la verdad. Por eso tu palabra dice, habrá en el tiempo que abrazamos la fe, en el tiempo que abrazamos la verdad. Llénanos de ti y ayúdanos a creer. No nos dejes aquí, Señor. Te lo rogamos, te pedimos que nos des fe, que nos ayudes a creer. Te rogamos para poder orar fervientemente, una palabra de verdad para cimentar toda nuestra oración en esa palabra de verdad. Te lo rogamos, necesitamos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor Jesús, amén y amén. ¿Tienen alguna duda, pregunta? No, lástima que sea corta la oración. Estamos orando toda la noche, que es viernes. Si antes uno salía a enfiestarse, a discotecas, a parrandear, llegar a amanecer a la casa, lástima que el viernes no se puede hacer, pero ahora orando. Sí. Pero bueno. Ajá, bien se No, solo puede. estaba leyendo la parte ahí del versículo que habías mencionado, donde dice en la Biblia, en verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Además os digo que si dos o más de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Eso es lo que dice el versículo sobre lo que hablabas. Pero mencioné el versículo anterior para poder tener un mayor énfasis de lo que estabas hablando con referente a la oración, porque en sí el título de estos versículos es sobre la exhortación y la oración. Sí. ¿Verdad? Gracias, don Rafael, por ahí, por el versículo. Entonces, primeramente Dios, nos vemos mañana a las 3. Vamos a hablar mañana de la preparación del prepararnos para la oración del ministerio de la palabra. Prácticamente eso se va a tratar mañana, ¿no? Como habíamos hablado anteriormente, y dispuso su corazón a inquirir, cumplir y enseñar, ¿no? Pero vimos que disposición es motivo y preparar, y que también el versículo en muchas traducciones ha sido puesto por preparar. Entonces vamos a ver eso, y también lo vamos a amarrar a la oración del ministerio de la palabra, que dice cómo prepararnos para poder dedicarnos a eso. Entonces eso lo vamos a ver mañana, primero Dios. Okay. Ajá. Y ya después de eso espero yo que ya vamos a entrarnos en detalle, pero primero la preparación para llegar a alcanzar todo lo demás, que son las otras, leer, escudriñar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, primero Dios, nos vemos mañana a las 3, y pues gracias por estar. Igual cada quien ahorita puede ir a orar, ¿no? Yo ahorita me voy a ir a leer, uno espero que irme a leer, ¿no? No es que me digan otra cosa, pero primero Dios leer. Y voy a estar pendiente con los archivos que no los he mandado, de los audios y los videos, que tampoco los he subido porque esta semana sí estuvo un poco complicado en el trabajo. Entonces, primero Dios, me pongo al día el fin de semana para que ahí les quede siempre, ¿no? Para que queden siempre los audios y los pasajes que están ahí. Primero Dios, ahí vamos a ir avanzando, ¿no? Ok, perfecto. Gracias, Juan José. Dios te bendiga, ¿oíste? Bendiciones. Ahí estamos, ¿verdad? No, pues, Feliz noche,